Muy buenos días, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Comenzamos la semana con una serie de acontecimientos, no sin antes saludar a todas las personas que marcharon el día jueves 17 de enero, desde el óvalo de Miraflores hasta la Embajada de Brasil, donde se dejó un documento. El congresista Roberto Vieira presentó un oficio dirigido al presidente Jair Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil. Desde ya les damos la bienvenida por acompañarnos. Un saludo a José Briceño, nuestra invitada especial, Leslie Yatas, abogada, analista política, conductora, directora del programa Entérate Digital, un programa de mucha amplitud democrática, de mucho nivel, de mucha atención por el interés público y nacional. Bienvenido, José, un gusto saludarte. Leslie. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Agradecidos por tu presencia. Gracias, Rafael. Estimados amigos, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, aquí en Miraflores, la auténtica online. Ya lo dijiste, Rafael, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta genuina y legítima manifestación de peruanidad en las calles de Miraflores el pasado jueves, exigiendo al presidente Jair Bolsonaro que cumpla con su promesa de campaña, la cual fue transparentar, abrir los pormenores de la investigación del caso Lava Jato allá en Brasil. ¿Y por qué lo exigimos? Porque la verdad tenemos temor, y lo decimos de manera directa y sin ningún tipo de amarre político, de cálculo periodístico, tenemos temor que la información que se dé a raíz de las investigaciones o las declaraciones de Barata el mes que viene sean amarradas, sean sesgadas, que no conozcamos en realidad quiénes son los responsables de esta gigantesca crisis de inmoralidad a la cual se nos está sometiendo como nación y sociedad. Y saludamos también a quienes nos acompañaron por motivos de trabajo, otros no pudieron estar en la movilización, pero desde las redes sociales, desde el Twitter, desde el WhatsApp, desde el Facebook, como Leslie Yatas, que estuvo apoyándonos mucho desde las redes en esta movilización, y tenemos el análisis de la coyuntura con ella, además de señalar que desde muy temprano ha llegado un documento a distintas redacciones, un documento que es el preacuerdo firmado de cooperación o acuerdo de colaboración con Odebrecht por parte de la Fiscalía. Es tremendamente entreguista. En unos minutos estaremos viendo en pantalla seguramente algunas fojas de este documento, de este acuerdo, y que vendría otro sobre la base de este para el 12 de febrero. Leslie, este es uno de los puntos también de agenda dentro del análisis político de la semana. Sí, muchísimas gracias a ti, Rafael, a José Briceño, y un saludo muy especial a todos tus televidentes por Radio Miraflores, la auténtica online. Yo me siento muy a gusto con ustedes dos y lista para poder analizar la coyuntura nacional. Sí, en efecto, nos ha llegado muy temprano, ¿no?, esta información sobre el preacuerdo. No he tenido todavía la oportunidad de leerlo minuciosamente, pero en fin, ya esto, si se ha filtrado, es por alguna razón, y esto definitivamente va a meritar que toda la sociedad pueda en estos momentos opinar sobre el tema, porque era un tabú, ¿no es cierto?, que no quería que nadie que no quería que alguien conozca el contenido del acuerdo. Si bien es cierto, tiene una fase reservada porque así lo establece la ley, pero por lo menos creo que la exigencia era conocer algunos lineamientos, porque están de por medio intereses nacionales. Sin embargo, ahora que ya se ha filtrado esta información, me imagino que esto va a dar inicio a un gran debate, ¿no?, en todos los medios y redes Dicho sea sociales. de paso, Radio Miraflores transmitió en vivo esta movilización del día jueves, el 17E, como lo llamamos. Bárbara Plasencia, desde la Jefatura de Informaciones, Susana, estaba Leo, Melanie, todos los chicos transmitiendo en vivo. Estuvieron presentes desde el principio de la marcha hasta el final, llevando las imágenes y el audio de esta manifestación nacionalista. Permíteme nombrarlos, Rafael, es justo. Melanie Ángeles, Susana Alexandra Condado Treyes y Leo Aguayo fue nuestro equipo de prensa de Radio Miraflores que estuvo presente en esta movilización. Con la coordinación de Bárbara Plasencia. Y lo decía esto, Leslie, porque esto debe haber conmovido la manera como llegamos a la embajada, cómo se leyó el oficio, el congresista Roberto Vieira para que alcancen a las redacciones este preacuerdo. Y creo que la movilización ha hecho que un patriota, algún patriota, diga esto, caramba, tiene que saberse.
Sí. Bueno, ¿no? yo quería acotar un poco en ese aspecto. O sea, el solo hecho de que voces ciudadanas, y no importa la cantidad de personas que hayan sido, porque estamos en una democracia y en esta democracia se respeta las tolerancias de opinión y sobre todo la convocatoria a marchas pacíficas, el solo hecho de haberse convocado a voces ciudadanas para que en la misma Embajada del Brasil aquí en el Perú se proteste contra una empresa que ha socavado la paz en nuestra nación, que ha corrompido a distintos funcionarios de distintos gobiernos, ya es un acto político que hay que respetar, ¿no? Y que obviamente va a tener su propia consecuencia jurídica. Probablemente una de las principales consecuencias jurídicas y políticas que pueda tener esta marcha es justamente que hayan alcanzado de pronto las redacciones, ¿no? Este preacuerdo, ¿no? Como tú bien lo dices. Es una buena lectura la tuya. Claro, de repente dicen, oye, algo está sucediendo, algo está pasando, yo quiero que esto se conozca. Bueno, han alcanzado a las redacciones, ¿no? O sea, sí. Y por algo es que esto se está dando, ¿no? José, quería acotar algo. Dentro de este documento se ve entreguismo. Los puntos 5, el 6.5, el capítulo, la parte 6, prácticamente se vela por los intereses de Odebrecht y no el interés nacional. Se dice incluso en el colmo de la desfachatez que si no sigue operando Odebrecht sencillamente no va a pagar la reparación civil, y se exculpa de todo prácticamente a Pedro Pablo Kuczynski y a Susana Villarán. Estos son alcances que se están dando. Queremos dejar que conforme el acontecimiento siga su curso, los políticos, congresistas, los analistas comiencen a revisar este documento que ha salido desde muy temprano y que el país todo se entere, porque vivimos en la época ya no de la transparencia, sino que viene a propósito desde las repúblicas nórdicas, de los países nórdicos, el tema de la integridad. Y yo creo que por integridad tiene que transparentarse todo. Tú bien lo has dicho, este es un momento... ¿Está en pantalla? Sí, sí, ya están en pantalla. Sí, ya están en pantalla los documentos, ustedes los pueden apreciar ahí. Este es un convenio que pone en tela de juicio la idoneidad de los fiscales que están al frente del manejo de este caso. Como bien dijiste, Rafael, se está haciendo prevalecer los intereses económicos de esta transnacional mafiosa, porque ese es el concepto, ese es el término justo, ¿no? Esta internacional mafiosa que corrompió políticos, no solo políticos, medios de comunicación, periodistas, grandes estudios de abogados, ¿no? Gobiernos regionales, alcaldes, está prevaleciendo los intereses, el dinero, el bolsillo de Odebrecht antes que el destino de la nación. Este es un momento muy grave en nuestra historia. Este es el escándalo de corrupción más grande de nuestra historia republicana, más aún que el del guano y el salitre previo a la Guerra del Pacífico. Pongamos en perspectiva esto. Ahora, este patriota que ha hecho correr el contenido mediante imágenes del acuerdo, el preacuerdo que se pretende firmar con Odebrecht, simplemente lo que está haciendo es ponernos en alerta a toda la ciudadanía y a la prensa independiente. Tú has corrido temprano esta información, Rafael, a medios de comunicación formales y hasta el momento ninguno de ellos dice algo al respecto. Lo que hemos hecho nosotros ha sido trasladar estas imágenes a diferentes periodistas independientes, los cuales tienen su rango de acción en redes sociales. Y esperemos que esto tenga un gran rebote y esto cause indignación, porque se están jugando el futuro del Perú, se está favoreciendo esta empresa mafiosa por encima de los intereses nacionales. Leslie, tu evaluación a la luz del Ministerio Público. Vimos un Ministerio Público que cuando estaba con Pablo Sánchez, el escándalo viene en principio desde Estados Unidos. No fue una investigación del Perú, de la Contraloría, de la SBS, de la Fiscalía, del Parlamento. Todo ya se sabía, se olía. Tuve la oportunidad de ser testigo de excepción el año 2007, cuando el diario Expreso se enfrenta por primera vez a Odebrecht y llegó Barata y otras personas a patear la puerta del diario Expreso. Fue el único diario que ya, el 2007 hablábamos de la carretera interoceánica. Víctor Rado, que en paz descanse, periodista que fue enviado con reporteros gráficos hacia la selva peruana, encontró pues las irregularidades, vino acá y es el primer diario que se enfrenta. Desde entonces nosotros siempre estuvimos cuestionando a Odebrecht, no otros medios, pero cuando estaba Pablo Sánchez en diciembre, Hamilton Castro aparece y resulta que todo 2016 tuvieron oportunidad de allanar las oficinas de Odebrecht y no se hizo.
Tu evaluación al respecto, estimada Leslie. Bueno, es de conocimiento público que el ex fiscal de la Nación, pero Pablo Sánchez, pues se ha caracterizado por una inoperancia en su gestión, ¿no? Entonces eso ya lo hemos venido, digamos, haciendo un seguimiento de toda la actuación del ex fiscal de la Nación, Pedro Pablo Sánchez, y yo no sé con qué autoridad puede exigir ahora o le exigía al otro ex fiscal renunciante, Chávarri, que haga tal o cual cosa cuando en su gestión debieron hacerse las principales acciones del allanamiento, acelerar el proceso de extradición de Toledo, que estaba entrampado, ¿no? Y permitieron que fue. Y claro, ¿no? Entonces definitivamente yo simplemente catalogo como esa actuación de inoperante, no hizo absolutamente nada. Fue un fiscal nada. A la medida. Un fiscal a la medida, ¿no? Sí, un fiscal a la medida de sus intereses. Y además, pero es que era muy notorio, ¿no? Su cercanía con el gobierno y estaba muy pasivo en las actuaciones fiscales que demandaban una exigencia ciudadana de transparencia y celeridad, en el caso Toledo, ¿no? Entonces, y cuando se quiso, digamos, retomar ese punto de la extradición con el ex fiscal de la Nación ya renunciante, bueno, hubo pues toda una avalancha de críticas, digamos, de oscuridades, ¿no? En esta actuación que finalmente terminó con la renuncia del señor Chávarri Vallejos, que yo quiero cerrar esta pequeña nota de que yo creo que desde que asumió el cargo el señor Chávarri debió ser más transparente para evitarse toda una secuela de críticas y tras críticas, pero desde que asumió el cargo ya él estaba prácticamente atacado. Gorriti ya había dicho poco antes, y se filtró un audio también de él con Walter Ríos, sí. Desde el 20 de julio que asume, fueron casi 7 meses de una campaña tremenda, ¿no? Demoledora. Demoledora, porque hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y Chávarri demostró que no tenía liderazgo tampoco. Es que creo que ahí... Y también demostró que jugaba su partido. Recordemos las imágenes difundidas por medios de comunicación ayer en el Canal 2 de cómo se estuvo presente en el 9º piso. Ah, claro, el día sábado ya después de Año Nuevo, ¿no? Estuvo presente en el 9º piso. Yo creo que esto no solamente tuvo una falta de liderazgo ante una situación, una coyuntura bastante difícil. Eso es dolo. ¿No? Sí, Eso es sino dolo. que además ya complica su situación jurídica con el tema de la sustracción de las informaciones. Ahora, ¿qué información se perdió ahí? A ver, de frente, información sobre Alan García o sobre Keiko Fujimori. Las cajas que salían. Claro, no me digan que eran pues los efectos personales de su asistente, ¿no? De su asesora. O de su asesora, disculpen. No me digan pues que eran cremas para el cutis, regalitos, botellas de pisco. No, ahí han estado sacando, y en las imágenes que propaló ¿cómo se llama? El Canal 2 anoche, en el programa que conduce Mónica Delta, se vio sobres Manila. ¿Qué información estaban sacando ahí? Lo vuelvo a plantear. ¿Medios probatorios contra Alan García o contra Keiko Fujimori? No me digan que eran almanaques. Cosas de chinchero de repente. Cosas de chinchero también. Es que no creo sinceramente, porque la conexión hacia el otro lado de la turbidez, es demasiado evidente. ¿Qué opina Leslie? No, yo creo que hay que dejar esto. Esta es una libre especulación, ¿no? Porque claro, son especulaciones. Nadie tiene a ciencia cierta, no sabemos qué había, más que ellos, de qué clase de documentos han sustraído de unas oficinas lacradas, que yo creo que eso sí está comprobado que es un delito. Hay un personaje aquí, y dentro del análisis es importante ver. José Domingo Pérez como fiscal, ¿qué opinión te merece su accionar, su actuación al frente del Ministerio Público? Yo voy a dar una opinión general y aterrizar en lo específico, ¿no? A propósito, y no nos olvidemos también que en la misma línea está el juez Carguancho, ¿no? Que ahora ya es un juez recusado y apartado del proceso justamente por un exceso de protagonismo en medios. Su culpa. Ya, entonces, y yo coincido con los opinólogos que como tú, Rafael, y como José Briceño, durante la semana nosotros hemos sentado una posición al respecto. La actuación de los fiscales y de los jueces deben ceñirse única y estrictamente a su conducta como tales. Procesal, profesional y con arreglo a un Estado de Derecho. Yo nunca he visto, yo tengo más de 20 años de ejercicio profesional como abogada,
y nunca he visto realmente demasiado protagonismo de jueces y fiscales en los medios de prensa. No creo que sea necesario que los fiscales y los jueces salgan a la prensa, ¿no?, a estar adelantando opinión o hablando de los procesos que llegan o que llevan cuando estas investigaciones tienen un carácter de reservado, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahora tiene que corregirse. Tienen que llevar sus investigaciones, uno, con arreglo a la ley y con arreglo a la Constitución. Dos, de manera transparente. Solo aclarar cuando se tenga que aclarar, solo salir a los medios cuando se tenga que... No ser tan mediático. Claro, cuando se tenga que decir o cuando la opinión pública esté errada, emitiendo un comentario que desnaturalice una decisión judicial como lo hizo la Sala, ¿no?, Ajá. nacional, Con Saguanay, que tuvo que salir en pleno y después salió la Corte en pleno a respaldar a Saguanay. a respaldar porque estaban haciendo ya un ataque mediático, ¿no?, respecto a una decisión judicial. O sea, cada vez que a mí no me guste una decisión judicial, tenga que convocar una marcha, tengo que distorsionar una decisión judicial. No, yo como abogada te digo, yo he leído la resolución y te lo dije en el momento que te entrevisté, he leído la resolución de Carguancho contra Carguancho, en la que recusan a Carguancho, y esa resolución con argumentos sólidos. Es impecable. Ahora, tuvo demasiada exhibición Carguancho, él trató en un momento de separar su yo jurídico de su yo ciudadano, y eso no se puede, ¿no? O sea, él no podía renunciar al momento de esa declaración a su investidura. Ahora, hay un detalle, Leslie, que me gustaría preguntarte. Vamos a hacer una diferencia. Cuando hubo el problema con los fiscales, inmediatamente las redes sociales, grupos muy organizados movieron la calle, ¿no? Entonces se salió a varias marchas y se logró la reposición de los dos fiscales. ¿Por qué no está sucediendo lo mismo con Carguancho, según tu lectura? Porque es evidente el error que cometió el juez Carguancho. No, eso es una primera lectura, es evidente, tú no puedes tapar lo que es evidente, claro. O sea, no se puede tapar con un sol el dedo, o sea, con el sol con un dedo, o sea, no se puede tapar lo que es evidente, y esto realmente queda como una lección, no solo al Poder Judicial, Rafael y José, yo creo que aquí van a tener que adoptarse medidas correctivas, ¿no es cierto?, desde las cabezas claro. del Poder Judicial. ¿Lo hará Zoraida Ábalos en lo que... Esa es una gran pregunta, porque cuando ella asumió el cargo dijo que garantizaba la libertad de expresión de sus fiscales y que ellos tenían derecho también de opinar, pero sin embargo hay que diferenciar. ¿Hasta qué punto? No, porque ellos no son ciudadanos como nosotros, claro. que podemos hablar y expresar libremente. Ellos tienen ciertas restricciones porque llevan investigaciones, uno, que son de carácter reservado por ley, y dos, que tú no puedes adelantar opinión respecto a las investigaciones, pero el juez Carguancho sí lo hizo. Adelantó, creó una hipótesis y la dio por sentada cuando todavía la investigación estaba en curso. Estaba en curso, ¿no? Se estaba desarrollando. Entonces está muy bien dada la recusación, está muy bien dada que ahora esté apartado del proceso, y esto es sin ningún medio de tinte político, ¿no? O sea, estamos tratando de ser objetivos, parciales, ¿no? Es lamentable porque siendo un juez de garantías y con amplia experiencia en estos procesos tan emblemáticos, bueno, pues su propio error lo llevó a su autogol. Vayamos de la avenida Bancay, cuadra 5, hacia la Plaza de Armas, hacia Palacio de Gobierno, Leslie. El presidente Martín Vizcarra, que ahora se sabe fue apoderado de Graña y Montero en un año, varios años, que en marzo, recién 23, cuando viene a juramentar, llega desde Canadá, él dice, uy, voy a dejar la empresa, y esta se da todavía mucho después, es decir, dejar su participación con su hermano César. GIM, decíamos el miércoles en Entérate Digital, es GIM, pero este es CIM. Entonces, ¿qué opina del presidente Vizcarra en medio de todos estos acontecimientos, esta vorágine torbino que ha surgido en los últimos días? Bueno, mira, yo voy a ser absolutamente transparente con lo que voy a decir, porque yo sí fui una de las personas que apoyó el referéndum desde el punto de vista de que era necesario que la ciudadanía tenga una cuota de participación en el proceso en sí, en el tema del referéndum, porque uno, que es un mecanismo constitucional que está dentro de la Constitución, que lo permite la Constitución, pero lo que no puedo yo aceptar ni como abogada, ni como ciudadana, y menos ahora como que tengo a cargo un programa de periodístico, es que se exprese una voluntad política de interferencia ante los órganos
no constitucionales del Estado. El Estado fue creado justamente para garantizar el bienestar común de las personas. La República, la forma de gobierno que nosotros tenemos en República, somos un Estado unitario, descansa en la separación de poderes, ¿no? Ese es el principio, la columna vertebral, ¿no?, de nuestro Estado. Entonces, Martín Vizcarra, yo creo que así como el juez Carguancho se hizo su propio autogol con sus errores, ¿no?, tan evidentes, yo creo que el presidente Vizcarra, aunque él no lo quiera reconocer, está dando unos autogoles tremendos, ¿no?, y que esto le va a pasar la factura de su costo político. Primero porque presenta un proyecto de ley, ni siquiera un proyecto de reforma constitucional, ni siquiera un proyecto que modifique la ley orgánica del Ministerio Público, sino simplemente un proyecto de ley que declara el cese de los fiscales supremos, el fiscal de la Nación, y que se forme... Inconstitucional. Lo cual fue negado inmediatamente y de plano por el Congreso. No, lo cual, la alfombra roja se la quitó la misma fiscal de la Nación, ¿no? Esa es una gran derrota política para él. Y tuvo que retirar. Es una derrota política, por eso te digo, es un primer autogol que se ha tirado el propio presidente, perdón la expresión, pero que se ha hecho el propio presidente de la República. El que no lo quería aceptar es cuestión suya. Los medios no lo aceptan, ¿ah? Lo minimizaron. Lo minimizaron. Hay un guión no ahí. Significa que no lo acepten, José. O sea, no es que no lo hayan aceptado. Sí. Para mí hay un guión, como tú bien has dicho. No es que se ha formado un gran titular, pero no es que no lo hayan aceptado. Yo pienso que sí lo han aceptado, que sí han reconocido que es un proyecto a todas luces anticonstitucional, pero que no ha merecido un gran titular que impacte en las portadas de que debió haberlo tenido. Que es cosa diferente. Debió haberlo tenido. Así es. Claro. El segundo autogol es que es la falta de transparencia con relación a su empresa, que está vinculada directa o indirectamente con la empresa Odebrecht. Ese es el segundo autogol que tiene el presidente de la República. Mintió. Pero claro, mintió. O sea, yo no puedo decir tampoco, ni como abogada ni como analista, que y eso es lo que conversábamos en interno en la previa, es que yo no puedo decir absolutamente que eso sea algo legal. No, yo me voy a dar mis reservas, voy a dar las reservas del caso y me voy a esperar a que avancen las investigaciones, porque el Congreso de la República ya... Una comisión, fiscalización. Una comisión para ya se va a investigar este fiscalizar caso, ¿no? el tema CONIRSA. En manos de sus enemigos. En manos de sus enemigos. Que se vean todos los contratos de CONIRSA, ¿no? Bueno, pero es que tiene que verse. Si justamente el presidente Vizcarra, con un alto índice, de aprobación, y es el que lidera la voz de la opinión pública en el Perú, y que convoca un referéndum justamente por un tema de corrupción, coloca un referéndum para poner las 4 reformas constitucionales como en marco de la lucha contra la corrupción, y él abandera la lucha contra la corrupción, y es su discurso político hasta la fecha, y le sacan esto. Y habiéndole preguntado varios periodistas, ¿no?, diciéndole, usted tiene vinculación con la empresa Odebrecht, sus empresas, eso es una información falsa, lo dijo en lo absoluto, dijo, ¿no? En lo absoluto, categóricamente, fue directo, el presidente dijo, no. Al día siguiente tuvo que salir a tratar de arreglar las cosas desde San Juan del Lurigancho. Así es. La mentira, intentó. En este país, la mentira está generando un costo jurídico y un costo político. Y ahora ahí hay un agravante ahí. Sucede que primero dijeron que era 175,000 soles, después 200 y pico mil, ahora son 525,000 dólares. Así es. De trabajos hechos entre el 2006 y 2009 para CONIRSA y... O sea, quiero que quede claro que no se está penalizando el acto de ser un proveedor o el acto de suministrar. De ninguna manera. No, todavía no. O sea, yo absolutamente no puedo Esperemos decir, la investigación. Todavía no. Del Parlamento, por un lado, y de medios de comunicación independientes. Ahora, otro hecho adicional. Pero disculpa, para cerrar, disculpen. Ayer se presentó el presidente en Punto Final. Explicó, pero no convenció. No pero también ahí faltaba que explique él por qué su empresa de 16 trabajadores ha pasado a tener alrededor de 180. Así es. Y en este año. El año pasado, el año pasado. De marzo a diciembre. Así es. ¿No? Explicó, pero no convenció. Esa es la verdad. Bueno, ya es tarea del Congreso de la República, y creo que el Congreso de la República, a pesar de toda la deslegitimación que tiene, es la oportunidad, ¿no?, que se le brinda para hacer lo correcto, ¿no? Entonces, así como nosotros exigimos conocer qué funcionarios políticos han sido sobornados por la empresa Odebrecht, nosotros también como ciudadanos, señor Vizcarra, tenemos el derecho de exigirle a usted que transparente sus actos.
Es decir, la mentira en este país se está convirtiendo ya en moneda común. Claro, y genera un costo jurídico y un costo político. No político porque ya esto va camino a una tendencia de desaprobación, ya ha bajado algunos puntos. Algunos puntos, 3, de 66 a 63 más dos, o menos. Que, a pesar que está inflado también. Eso es lo que yo... Las encuestadoras lo han inflado mucho. Lo que estábamos conversando con Leslie en la previa, y yo le conté mi teoría, mi hipótesis, que las encuestadoras están inflando la imagen del presidente Vizcarra, que en realidad los números son otros, que la tendencia es a la caída. Y esto es antes de sabérselo de Conirsa, antes de lo de el sí y el no, claro. El no y el sí. Esperemos la próxima medición a ver qué resulta, ¿no? Sí, no, y sobre todo que yo te digo, o sea, son autogoles que en definitiva le van a pasar el costo político al presidente Vizcarra. El que su grupo de interés, el grupo que lo acompaña, quiera solapar, minimizar, ¿no?, estos autogoles. Gracias a Dios en este país todavía habemos personas con sentido común, ¿no?, y periodistas independientes, ¿no?, que hacen su buen trabajo y que proliferan en redes y en los medios la información que todos necesitamos saber. ¿Cómo evalúas la presencia de Gustavo Gorriti Elenbogen y de él, sus declaraciones en Canal N no hace mucho, donde decía que Odebrecht se quede porque los trabajadores, ¿dónde van a ir? Que los proveedores, que no, que Odebrecht tiene que seguir en el Perú, sino cómo va a ser, cómo va a reparar al Perú? ¿Qué opinas de esa posición? Bueno, la posición en general es que para este grupo de interés es que, y para el propio gobierno, que ojo, y eso es otra contradicción que hay que tener en cuenta con el presidente Vizcarra, que él desde el primer momento dijo de que Odebrecht tenía que irse. Ajá. Y ahora... Y anoche lo ratificó. Que tenía que irse. Anoche lo ratificó. Y ya, entonces si se tiene que ir Odebrecht, entonces el preacuerdo o el acuerdo con Odebrecht para la colaboración eficaz tiene que ser cambiado. Claro. Tendría que ser cambiado, ¿no? Porque si el presidente de la República está en la posición de decir que se tiene que ir, entonces la exigencia inmediata es que ese acuerdo o ese preacuerdo sufra o surta un cambio sustancial. Porque yo no entiendo cómo es que se genera la hipótesis de decir, bueno, quiero garantizar que me paguen la reparación civil, te voy a dar trabajo para que me paguen la reparación con civil. Con mi plata. No, con mi plata, y encima quiero que te compro, o sea, te pago por la información que me des. O sea, ¿dónde se ha visto esa clase de negociación? Sí. O sea, se está juxtaponiendo los intereses de grupos en lugar de los intereses nacionales. Tenemos 2 minutos, preguntas ping-pong, José. ¿Cómo es el manejo diferenciado, por decir de este caso, en Ecuador? Esta es una información que llegó el fin de semana. El presidente Lenín Moreno hizo un anuncio. En solo 2 semanas ya se había recibido 13.5 millones de dólares y con ello se iba a destinar ese dinero a cumplir obligaciones con pensionistas en ese país. ¿Qué diferencia? ¿No? Colombia lo ha votado, ¿no? Sí. Colombia votó a Odebrecht. Así es. Entonces, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? O sea, ¿por qué tenemos nosotros ser tan permisibles, tan pasivos en estas actuaciones? Parece que Odebrecht quiere quedarse en el Perú para ganar dinero y con eso pagar a Colombia, Ecuador, resarcir a otras naciones. No nos sorprendamos de ello. Y para ello hay políticos, hay comunicadores y hay fiscales que se están prestando ese juego. Yo tengo la percepción que a raíz de lo que ya se pueda conocer en el transcurso del día respecto a esta información que nos ha llegado a las redacciones. Que ha llegado a las redacciones, yo creo que esto puede cambiar sustancialmente el acuerdo final. Último minuto, Leslie, una pregunta por mi parte, seguramente una muy breve de José. No es solo Odebrecht, ¿dónde está OAS? ¿Dónde está Andrade Gutiérrez? Queiroz Galbao, es decir, el Club de la Construcción. Fueron varias constructoras que geopolíticamente vinieron desde el Foro de Sao Paulo con Lula, Da Silva, con Dilma Rousseff. ¿Qué pasa con las otras constructoras? Bueno, están solapadas, están encriptadas, ¿no?, con Odebrecht para evitar que justamente sean de alguna manera capturadas, procesadas, investigadas, ¿no? Y que se les cobre. Claro, lo que pasa es que están tan encapsuladas, tan encriptadas que no quiere que esto realmente se pueda... Se dé a conocer. Se dé a conocer o se pueda desarticular. Sumo a esa dinámica, a esa sumatoria añado, Leslie Rafael, al Club de la Construcción, a Grañi Montero. Claro,
Ahí ¿Qué está. pasa con ellos? Los grandes estudios de abogados que defendieron a Odebrecht en cuanto proceso tuvieron contra el Estado peruano, procesos que siempre perdió el Estado peruano. Los periodistas, sí. Salió una lista muy amplia de periodistas que bailaban claro. al compás de los millones Claro. que colocaba Odebrecht sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Así es. Bien, Leslie, queremos tenerte más frecuentemente. Realmente el análisis político, Te comprometemos. Nos comprometemos, está en las redes sociales, en el periodismo alternativo, porque ya vemos que todo lo demás está bastante digitado y parametrado. Palabras finales de Leslie. Bueno, yo solamente quiero dejarles una reflexión de que nosotros vivimos una democracia en nuestro país, pero el ejercicio democrático hay que hacerlo de una manera responsable, ¿no? Nos estamos acostumbrando a polarizar la situación y sinceramente eso ciega a la opinión pública. Lo que sí, desde nuestro lado, desde la plataforma que nosotros dirigimos, sí darle a la ciudadanía la información que necesite y sobre todo coadyuvar con esta exigencia de que la transparencia tiene que darse ante todo. Así que yo sí les dejo la percepción acá, yo no soy digamos una cartomántica, con el respeto que me merecen las cartománticas, pero sí yo creo que la percepción que yo tengo es que se está dando justamente con esta información que nos ha llegado a las redacciones. Yo creo que esto va a empezar a desatar unas suspicacias tremendas y evidentemente luchar porque este acuerdo redunde en un interés para el país. Exacto. ¿Quién no quiere saber quiénes son los complicados? Claro. ¿No es cierto? ¿Quién no quiere tener esa información para ver quiénes son las personas que han traicionado los intereses del Perú? Pero también ser reflexivos y decir, es una empresa que ha dañado al Perú. Es una empresa que le ha arrebatado la paz a los peruanos. Que se vaya. Sencillamente se va. Y que nos pague. Así es. Vamos a una pausa, pero ¿qué viene? Gracias, Leslie, por tu presencia. Gracias. Viene un temón también. Sí, viene un tema muy importante, amigos. Vamos a recibir a Walter Saavedra, él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de E-Salud. Él, desde más allá de la noticia, va a hacer una grave denuncia. Se pretende tercerizar servicios en la seguridad social, lo cual implicaría un gasto de hasta el 60% en este tipo de contrataciones. Regresamos.